el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Fíjense, el hecho de el desastre que tuvo el desplome del techo del GESEP, todavía continúa esto en debate, pero es algo que nos llama la atención, y es el hecho de un hecho de negligencia, de abandono a dos pacientes que sobrevivieron a este hecho. Lo llevaron a la clínica Abel González, creo que fue la clínica, si no me equivoco. Tenía que confirmar, déjame confirmar cuál fue el de la clínica. Sí, Abel González, exacto. Y en la clínica, después de llenar algunos procesos de protocolo, porque ahora hay un protocolo ahí que hay que llenar una ficha como si fuese para ficharte en la Policía Nacional. Te llenan, luego de llenar esas hojas de protocolares, y que creo que uno de ellos tenía el seguro de Senasa, no sé si era contributivo o el subsidiario, al fin que tenía el carnet, pero creo que debe ser el contributivo, porque ese tipo de personas que van a ese tipo de eventos deben ser personas que costean su propio seguro. En fin, fue que no la atendieron. La ley establece sanciones disciplinarias al médico y a la clínica, porque la ley obliga que un asunto de emergencia, más como esta, atiendan al paciente no importando si está asegurado o no. Ahí entraría, independientemente de las sanciones, que son casi la mayoría, son de multa de salario mínimo. Y yo siempre he estado en contra de que las leyes contemplen esto, de salario. Porque una clínica pagar 18 salarios, 20 salarios no es nada, y mucho menos si es el mínimo. Ahí deben entrar sanciones penales, aunque ahí entraría en caso de que estos pacientes, que gracias a Dios no fallecieron, hubiesen fallecido por negligencia médica, por abandono de la clínica a estos pacientes, podría entrar el artículo 319 y 320 del Código Penal de homicidio involuntario, porque abandonado a una persona que lo llevaron de emergencia, de urgencia a esa clínica y lo haya abandonado. Aquí han ocurrido hechos en Barahona, por ejemplo, de personas que se accidentan, por ejemplo, en el parque. ¿Cuál es la clínica más próxima del parque, Ernesto? Es la clínica Santa Tomás. Sí. Y la gente lo que le ocurre es abandonar, no llevarlo a la clínica y llevarlo al hospital, existiendo una clínica cerca. ¿Por qué? Porque hay precedentes de que la mayoría de las clínicas del país no atienden a una emergencia y están obligados a atenderla. Y para esto, cualquier persona que haya ocurrido esto puede demandar en daños y perjuicios a una clínica y a un médico. Y este médico puede ser sancionado, inhabilitarlo hasta por 3 años en el ejercicio de su profesión de médico. Y esto llama la atención porque en el momento que se está demandando en querella, demandas civiles en contra del dueño del GESEP, también esos dueños de clínica, esos médicos que no atendieron a esos dos pacientes en un estado de emergencia, deben ser sancionados. Ahora, debe haber una investigación por la DIDA, que es la institución defensora de los afiliados, la CESARRIL, que es la responsable también de defender este tipo de acciones que cometen la clínica y algunos médicos, entre comillas, y esto debe servir ya de parámetro. A partir de ahí, que la gente tenga conocimiento, que tienen derecho a una persona que ocurre un accidente, que le ocurre algo, es llevarlo a una clínica de emergencia. Y deben atenderlo no importando que tenga seguro o no, ya sea el seguro privado, contributivo o el seguro subsidiado. Por eso es que creo que hay que darle seguimiento a eso, a esa acción de esa clínica, que solamente llevaron 2 pacientes. Hay otra clínica, la llamada. ¿Va a pasar la llamada? Ok. Nosotros que le dimos seguimiento de este programa a esa eventualidad sorpresa de ese techo que le cayó encima
y todos esos escombros a muchos ciudadanos que cobró la vida a más de 232 personas, aunque vi en la prensa que el Estado va a asumir la responsabilidad de cubrir por 6 meses, otorgándole 30,000 pesos a los familiares, y parece que ya hay como 89 que lo han contactado, y eso les serviría de algo, aunque yo creo que debe ser más, porque hay personas ahí que han dejado en la orfandad a niños, adolescentes, y 30,000 pesos no es nada. Creo que eso son algunos milloncitos de pesos, y el Estado puede darle el doble de eso, algunos 60,000, y son 6 meses, y tú lo multiplicas por 6, esos 30,000 no llega a 180, sí, creo que llega a 180, ¿no? 180,000 pesos. 180,000 pesos que le den. 3 por 6, 18. Sí, que hay personas ahí que mantenían quizás a su padre. Pero hay gente ahí. Pero hay gente ahí que se van a sentir ofendidos. Sí. Tú le vas a la esposa, como decía yo en la mañana. ¿Usted hablaron de eso? De Octavio Dotel, con 30,000 pesos mensual, dime. Ese tipo de personas no quizás porque Tú le vas a los grullón. No, con 30,000 pesos mensuales. Y hablando de los grullón, una de esas demandas, solamente una, se está estableciendo, aunque las hojas, los papeles reciben. Creo que son 300 millones. 300 millones está pidiendo de indemnización, una sola. Imagínate tú, este hombre que tenga emisora, lo que tenga acumulado de riqueza, no le cubrirían. Para esto, no solamente los que fallecieron, sino los que también quedaron con algunas lesiones, porque hay lesiones que quedan hasta de por vida en tu cabeza. Ahora hay que pensar en otros que eran los meseros, conserjes, ¿verdad?, del negocio. Que perdieron empleo ahí. Esta mañana. No, empleo no, que murieron allá adentro. No, y perdieron su empleo también, quedaron vivos. Esta mañana estaba Lino tratando el tema y mi consideración, lo que yo entiendo, mira, si pasa un hecho así y los dueños no han ganado dinero, los dueños son pobres, los dueños no tienen solvencia, el Estado moralmente y legalmente está obligado a socorrer las víctimas de alguna forma. Pero estamos hablando de un grupo potentado de dinero, o sea, un grupo potentado, un señor que tiene 52 emisoras. Yo no estoy de acuerdo que con mis impuestos el Estado vaya a socorrer y vaya de alguna forma a llenar el vacío. Pero eso es independiente. No, independiente no. Hay que incautarle todos los bienes a ese señor y ponerlo al servicio de la víctima. Incautarle todas esas emisoras, incautarle todos esos canales de televisión, incautarle las cuentas que tiene en pesos y en dólares, incautárselo y con ese dinero resarcir los daños de esas 234 personas que desgraciadamente murieron ahí. Y no con el dinero de mis impuestos, no con el dinero de mi sudor y el del sudor de 11 millones de dominicanos, ponerlo al servicio de esa tragedia cuando los dueños son multimillonarios. Lo que pasa es que, no sé, el Estado a veces tira paño tibio, el Estado de alguna forma empadrina algunas situaciones y ven auxilio a veces de manera injusta de algunos eventos. Pero si usted es solvente, el Estado no tiene por qué coger el dinero de mis impuestos para ir en auxilio de un daño que usted ha causado con sus riquezas, con sus bienes y con su grande fortuna que probablemente tenga usted en el extranjero. Es que usted tiene que resarcir esos daños, no con el dinero del Estado ni con el dinero que pagan muchos dominicanos que salen a trabajar al día a día. El Ministerio Público ya tomó esa acción, ha neutralizado que no le permita al propietario del YESEP movilizar su cuenta, movilizar ninguno de sus bienes. Es decir, no es que le va a dar uso, sino que para que los tribunales, como sabe, a sabiendas de que vendrán demandas y querellas, y muchas de estas, y estoy seguro casi en su mayoría, podrían tener ganancia de causa el demandante en daños y perjuicios a la víctima, los familiares pueden obtener ganancia de causa, esos bienes que estoy seguro que no le van, ni el seguro, si tenía seguro esa discoteca, no tendrían, quizás el monto asegurado no cubriría para saldar los daños que ha causado. Pero el Estado, independientemente a eso,
tiene renglones para ese tipo de eventualidad. Y eso no tiene que ver con la acción que haga de manera. Porque hay personas ahí que no van a demandar. Hay personas que ni buscarán abogados, se quedarán ahí, quizás por desconocimiento, quizás por ignorancia. Y porque no necesitan nada. Quizás también, pero otros, ya hicimos mención de que ya hay una demanda que está pidiendo para resarcirles los daños. 300 millones. 300 millones. Y así vendrán otras que basarán de los 300 millones. Aunque el propietario dio unas declaraciones en una entrevista. En el momento del hecho, estaba en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, en una actividad de radio y televisión, creo que era una feria. Y ahí, debajo de los escombros, una hermana de él lo llamó. Estaba, bueno, cuando quedó debajo, no sabemos cuál fue el fin de esta hermana, si quedó viva o si falleció, pero él dice que fue ella que lo llamó. Salió, partió hacia Santo Domingo, llegó al país, pero no fue al lugar porque los familiares y amigos le advirtieron que no se acercara, que podría ocurrir cualquier atentado en contra de él. Pero él está aquí en el país, él tendrá que sentarse, si es querella, tendría que sentarse en los banquillos de los acusados, y si es frente a demandas civiles, tendría entonces que presentarse ante esos tribunales civiles. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ese es un rollo, que es un tema que va a dejar mucho de qué hablar durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque inclusive quiso ser el primero en fungir como abogado en los tribunales el amigo Félix Porte. ¿Fue el primero? Sí, fue el primero. Pero hubo una situación ahí. Una querella. Él hizo una querella con constitución en actor civil. En virtud del delito de homicidio involuntario. 19 y 320. El 319 y 320 del Código Penal Dominicano. Pero después oí decir. Cambió. No, que apareció una persona. Negando. Negando de que lo había apoderado como abogado. Y luego, según trascendió, el que lo apoderó fue supuestamente un oficial de policía. ¿Pero el que murió fue el oficial? ¿Cómo es la cosa? Supuestamente. No. Que murió, yo creo que fue el oficial en el hecho. Creo. No, hubo un general que murió ahí. Pero ese general es oriundo de Enriquillo. Ya. O era. Entonces, supuestamente fue un familiar oficial de la policía. No firmaba un cuotalite ahí. Sí, pero hay que ver. Y él asumió eso de manera particular, sin tener un poder. No, pero tú sabes que Félix es un diablo, quiere ponerse adelante. Pero hay una cosa. Habría que ver cuál es el parentesco familiar de la persona que supuestamente lo apoderó. En este caso podría ser la esposa, vamos a ver la si madre tiene de calidad. Los hijos. Hay que ver si tiene si calidad. No tenía esposa, el padre o la madre, que son los que tienen calidad. Correcto. O si no tiene padre ni madre, los un hermanos. hermano. Sí. O sea, va a depender. No es que yo soy hermano de Juan y falleció ahí. No. Tú eres mi abogado. No. Vamos a ver en términos, en orden cronológico, la descendencia de Juan. ¿Quiénes tienen las calidades? ¿Quiénes tienen calidades para apoderar a un tribunal? No, y fácilmente, si no tienen calidades, puede caerse la demanda o la querella. Pero naturalmente. Porque un primo no puede asumir estando un hermano. Por ejemplo, una ahijada, un ahijado, pero yo no un creo, vecino. Yo no creo con un abogado con tanta experiencia. ¿Es lo que estamos hablando? Yo, de verdad que hay cosas que uno no le entiende. Se atreva a llevar a cabo una acción de esa naturaleza sin estar autorizado por la gente, por los afectados. Pero óyeme, eso no tiene precedente. Hay cosas que tienen un objetivo marcado. Y es lo siguiente. Y hay demandas que no han procesado, no han iniciado. No han tenido validez por eso.
porque quien asume la representación no tiene calidad. No han prosperado. No han prosperado. Entonces, si tú no demuestras la calidad, entonces un abogado que sabe, bueno, primero muéstrame el acta de nacimiento, que usted es el padre de la víctima. Correcto. Eso es el primero. Entonces, si tú no tienes ahí, si tú no estás claro por ti, tú no puedes asumir nada. Igualmente, la esposa, acta de matrimonio. Acta de matrimonio. Entonces, si tú tienes o declaración jurada de unión libre. Después de 5 años. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Pero hay abogados que lo hacen con este propósito. Sí. De asumir también. No, espérate, que lo mencionen. Sí. Protagonismo. Y lo Protagonismo. busque otro. Sí. Sí. Pues con este propósito, porque por ejemplo, a lo mejor sin proponérnoslo, estamos hablando de él. Y eso es publicidad. Sí, sí. No, y otro, porque otra persona afectada. Bueno, el abogado ya inició, vamos a buscarlo. Y entonces ahí vienen en un conjunto de demandas y asumen quizá la colectividad. Ay, a veces no, espérese, doctor. Esa persona no es que tiene que demandar, soy yo. Vamos a ponernos de acuerdo usted y yo. Pero el hombre arrancó. No, pues cúseme, mire. Reintroduce entonces la demanda. Claro, sí. Correcto, sí, correcto. Porque deja sin efecto esa. Tú la puedes enderezar. Estaríamos hablando de un tigueraje jurídico. Sí.